La muerte del general iraní Qasem Soleimani dejó al mundo sorprendido y sin duda hablando de ello. Por eso te contamos con detalles cómo fue que se dio el ataque. La noche del jueves 2 de enero del 2020, Qasem Soleimani tomó un vuelo privado pero rutinario del aeropuerto de Damasco en Siria al de Bagdad en Irak. El avión aterrizó con normalidad el viernes en la madrugada. Al pie de la aeronave lo esperaban dos autos. En uno de esos carros iba un conocido de Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de la alianza paramilitar iraquí, Fuerzas de la Movilización Popular. Los seguidores de ese movimiento fueron quienes tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos en Bagdad al final del año 2019. Esa toma de la embajada fue una respuesta del ataque estadounidense que dejó 25 milicianos muertos y que a su vez había sido una respuesta por la muerte de un contratista militar estadounidense unos días antes. Muhandis y Soleimani tenían que discutir lo que pasaba en Irak, tanto los últimos roces con Estados Unidos como las protestas internas de los iraquíes contra la presencia de los iraníes en su suelo. Ambos se subieron juntos en el primer auto. Sus guardaespaldas los seguían en un segundo vehículo. Al final de la pista salieron a un camino de servicio. Lo que ninguno se esperaba era que, desde antes, el viaje había sido filtrado a la inteligencia estadounidense. Además, un dron en Kunai Reaper estaba transmitiendo cada movimiento de ese momento al Pentágono y a la CIA. Los autos pasaron la valla perimetral que rodea el aeropuerto. Tras alejarse un poco, el dron disparó 2 misiles dándole al primer carro, que transportaba a Soleimani y Muhandis, retorciendo el metal y provocando un incendio. Se cree que Muhandis fue vaporizado. De Soleimani apareció una mano que se supone que es suya porque portaba un anillo característico que él usaba. Un tercer misil impactó poco después al segundo vehículo con los guardaespaldas. La orden del ataque fue dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estimados amigos, muy buenas noches. Esto es En Contacto con Rubén Luengas, proyecto de Entre Noticias y la colaboración de Pastor Delgado, a quien saludo como todas las noches de lunes a viernes, ahora que ya vamos tomando pista nuevamente en este 2020 que ha iniciado pues de manera verdaderamente caótica. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Pues un gusto estar nuevamente en los micrófonos de En Contacto del proyecto Entre Noticias y, por supuesto, en primer lugar, saludando a todos los que ya están ahí en el chat. Un abrazo a todos y también, por supuesto, agradeciéndoles a todos aquellos que nos envíen su apoyo a través del superchat. Efectivamente, fíjense que invité a Roberto de la Madrid, quien, como ustedes saben, él vive allá en Teherán, trabaja para Hispan TV, y le invité para que nos dé su versión, su visión, estando allá, de cómo están las cosas. Ahorita le hemos estado marcando, todavía no nos contesta, vamos a seguir insistiendo porque él siempre ha sido muy puntual, pero evidentemente han ocurrido cosas. Hay una respuesta ya por parte de Irán que ha atacado al menos con 2 misiles una base militar de los Estados Unidos en Irak. Entonces, no sé si le hayan dicho de su canal de televisión, claro, pues vente corriendo para acá, vamos a ver de qué se trata, pero ojalá podamos establecer contacto con Roberto de la Madrid, pero no tengo ningún mensaje de él a través del WhatsApp. Le voy a marcar por WhatsApp a ver si, y también Pastor le va a marcar a través de Skype, porque es una mirada fresca desde Teherán, desde Irán, que repito, ha atacado, ya hay una respuesta, no creo que sea la contundente, pero ya hay una primera respuesta por parte de Irán a una base de los Estados Unidos en Irak. Pastor Delgado. Así, Rubén, como bien lo mencionaste, bueno, Irán, en respuesta al asesinato de este líder militar, Qasem Soleimani, ha pues ya desplegado un ataque, no con 2 misiles, sino con muchísimos más, como 11, 12 misiles, se manejan diferentes versiones, al menos a 2 bases, sí, al menos a 2 bases militares. Hicimos como un muestreo de lo que han dicho los medios de comunicación. Justamente tenemos aquí el reportaje de una de estas televisoras conocidas y demás para que nos demos una idea de cómo se está reportando en diferentes medios. Lo vemos y regresamos. Perfecto. Donde da más detalles sobre lo ocurrido. Se los voy a ir leyendo. Dice, comunicado de el secretario asistente de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. Dice, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami, Washington y Nueva York, este 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra instalaciones militares de Estados Unidos y de fuerzas de la coalición en Irak. Está claro
que estos misiles fueron lanzados desde Irán y que tenían como objetivo por lo menos 2 bases militares iraquíes en las que hay militares estadounidenses y de la coalición. Las bases son Al-Assad y la base de Irbil. Recordemos, destacamos, habíamos hablado de la base Al-Assad, ahora es Al-Assad e Irbil atacadas con estos misiles. Dice, trabajamos para definir cuál es el impacto de batalla en estas bases. En los últimos días y en respuesta a las amenazas iraníes y a las acciones, el Departamento de Defensa ha tomado las medidas apropiadas para salvaguardar a nuestro personal y a nuestros socios. Estas bases han estado en alta alerta por las indicaciones de que el régimen iraní planeaba atacar a nuestras fuerzas e intereses en la región. A medida que evaluamos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender a personal estadounidense, a nuestros socios y aliados en la región. Entonces, confirma el Pentágono que los ataques serían en contra de 2 bases por lo menos, y hablan de por lo menos una docena de misiles en contra de estas instalaciones. Antes hablaba de cohetes, ya se habla de misiles lanzados desde territorio iraní en contra de Estados Unidos. Irán había anunciado a través de diferentes funcionarios que la respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani en un operativo con aviones no tripulados en Bagdad recibiría una respuesta de carácter militar. Lo reiteró el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista con CNN, asegurando que la respuesta sería... Y pues bueno, ahí está Rubén. Este es un pequeño muestreo de cómo se está reportando en diferentes medios, pero bueno, es solo una muestra, muy pequeña. Es una muestra, pero tenemos también aquí algunas escenas, ¿no?, de este bombardeo a estas bases estadounidenses, y les tengo una buena noticia. Ya nos contestó en Teherán en vivo, lo cual le agradezco mucho porque pues ha estado trabajando intensamente Roberto de la Madrid, y ahorita nos va a decir qué horas son allá en Teherán, pero obviamente no son horas muy adecuadas, debería de estar descansando, pero ante la noticia estoy seguro que ya está pensando su programa de hoy, de detrás de la razón. Entonces tenemos las escenas, ¿verdad, Pastor? Así es, Rubén. Antes de ir con Roberto. Hay diferentes escenas que se han filmado por todos lados, pero este es uno de los videos que han circulado también. El video del líder, ¿qué pasó? Tú estás conectado a tu internet, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está Rubén. Tenemos las escenas, vimos los destellos de cuando caían los misiles, evidentemente el pánico de las personas que presenciaban todo esto. En fin, este es de los materiales que circulan en redes sociales. Bien, pues antes de continuar con los materiales preparados, pues me da muchísimo gusto, estimados amigos, y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también, tener la presencia de Roberto de la Madrid, conductor del programa Detrás de la Razón, que se transmite a través de Hispan TV y que muchos de ustedes valoran. Pues yo valoro mucho que estés despierto y que estés con nosotros, Roberto de la Madrid. Muy buenos días. ¿Qué horas son allá para ti en Teherán? Son las 6:11 de la mañana. Dime si me escuchas, si me ves bien, por favor. Sí, te veo perfectamente bien para ser las 6:11 y para haberte acostado tan tarde como seguramente te acuestas trabajando. Oye, pues ya tenemos esta primera respuesta por parte de Irán. Este ataque a estas bases militares de los Estados Unidos en Irak. ¿Qué sabes hasta este momento? Mira, bueno, pues ya has informado parte de la noticia. Los pormenores que son interesantes, se han escuchado cantos en las azoteas de diferentes ciudades de Irán diciendo Alá Akbar, que quiere decir Dios es grande, Dios está con nosotros. No toda la gente, pero mucha gente celebrando que su gobierno iraní, ha podido lanzar misiles sobre Estados Unidos. Yo creo que esto lo estaban esperando desde hace mucho tiempo, y poder ponerlos en un jaque muy difícil a Donald Trump, al Pentágono y a las fuerzas estadounidenses en la región, porque como tú sabes,
el corte del gobierno y de mucha gente en esta región es antiimperialista y aborrecen a los estadounidenses. Entonces, bueno, pues este es un mensaje muy fuerte para Donald Trump y al parecer, Rubén, yo creo que los iraníes, así como juegan ajedrez, diseñaron muy bien la respuesta, la venganza, de la represalia por la muerte del general Soleimani, como para que Estados Unidos no pudiera contestarla. Como tú sabes, en las últimas horas, Donald Trump había subido la apuesta, como si se tratara del póker, diciendo que no solo iba a bombardear los centros históricos, lo cual ya era gravísimo porque es considerado un crimen de guerra por la UNESCO, ya que es patrimonio no solo de Irán, sino de la humanidad. Bueno, pues Donald Trump subió la apuesta y dijo, bueno, no solo eso, sino que además si logran tocar o si dañan a una vida de Estados Unidos, si tocan alguna instalación o interés de Estados Unidos en la región o algún soldado estadounidense, entonces el ataque será desproporcionado y como nunca antes se había visto. Frente a esta amenaza de Donald Trump, bueno, pues los iraníes diseñaron la estrategia muy bien, al parecer. No sé si vaya a funcionar, pero por lo menos es la amenaza. Amenazan con una segunda y una tercera ola de misiles balísticos. Le están dando la oportunidad a Estados Unidos de que con este primer ataque a la base Al-Assad, que está en Irak, pueda decidir e irse con calma y abandonar toda la región para que ya no se pierdan más vidas de los soldados estadounidenses y no se ponga en riesgo al superaliado y protegido de Estados Unidos, que es Israel, donde viven millones de personas. Entonces, si no se van, vendrá la segunda ola, y si Estados Unidos, que ahora en este momento está reunido Donald Trump en la Casa Blanca con su equipo de seguridad, deciden atacar a Irán, entonces Irán automáticamente va a atacar a una de las ciudades de lujo y capital financiera como Dubái, que la tiene enfrente, y a otra de las ciudades que les va a doler mucho a los israelíes y Estados Unidos, que se llama Haifa. Entonces, bueno, pues las cosas se pondrían verdaderamente calientes, si no es que mortales. Asistimos, Rubén, o estamos en la puerta, en el umbral de una conflagración mucho mayor, y seguramente Rusia y China están muy preocupados porque China dijo y le habló muy fuerte a Estados Unidos y también a Irán, como si fuera el hermano mayor, de que no quería que se involucraran en una guerra porque quien sale perdiendo es China por la escasez del petróleo que se produciría al cerrar el estrecho de Hormuz, y ya que China necesita el petróleo de Arabia Saudí. Caray, se ha congelado, pastor. Ay, Dios mío. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Está muy interesante lo que nos está comentando Roberto de la Madrid. Repito, él está en ahí vivo. Ahí estamos. Ahí estamos nuevamente. Quiero conectarme. ¿Estás conectado? A ver, Roberto. A ver, vamos a esperar a que se conecte Roberto, repito. Sí, parece que tiene algún problema por ahí. Tiene algún problema por ahí, o no sé si se lo crearon el problema por ahí a Roberto, porque está diciendo cosas realmente muy, muy importantes, pero planteando un escenario de gran preocupación. Déjame comentarles, pastor, a las personas que nos están viendo, que estaba yo esta tarde en La Octava, en Radio Centro, La Octava, en el programa de Julio Hernández Astillero, donde los martes asisto junto con Ernesto Ledesma, y ahí estaba. Entonces yo vi, me llegó un tuit, y era un tuit de Roberto de la Madrid, donde él ya tenía información seguramente acerca de este ataque de Irán a estas bases militares en Irak de los Estados Unidos, porque hizo el tuit, yo le hice retweet, y al final del programa, de hecho, lo comenté. Le digo, oye, tengo aquí esta información, lo comenté con Julio Hernández Astillero. Ahí está, Rubén. Ahí estamos ya de regreso. Qué buena onda. Estaba yo comentando con la audiencia, mi querido Roberto, antes de que continúes, que tú ya sabías de esto, pues, porque en la tarde estaba yo en el programa de Julio Astillero, en La Octava, ¿no? De 2 a 3 de la tarde, y le hice retweet a un tuit tuyo, donde estabas advirtiendo ya de que se gestaba esta respuesta, ¿verdad? Ya tenías información. Teníamos informes de inteligencia, se había filtrado que
Irán estaba moviendo sus activos militares. También teníamos informes de que Estados Unidos estaba en máxima alerta y efectivamente tuiteamos unas horas antes, bueno, no unas horas, bastantes horas antes de horas antes, sí. Que ya estaba todo listo y cuadrado para hacer la venganza. Y es que no podía, el gobierno de Irán no podía decir que no, porque se lo prometió a su pueblo. Y si tú hubieras visto anteayer y ayer las marchas funerales en la capital de Teherán, millones de personas gritando muerte a América, quemando la bandera de Estados Unidos y de Israel, muerte a Donald Trump, y querían venganza. Entonces el gobierno de Irán estaba en una encrucijada. ¿Por qué encrucijada? Porque sabía que si tocaba Estados Unidos con la amenaza de Donald Trump, probablemente Donald Trump conteste. Y ahora ese es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Es lo que tiene en tensión a muchos ciudadanos en Irán, sobre todo a muchos ciudadanos fuera de Irán, a todas las potencias, a Europa, porque no solo es la guerra, Rubén, sino es la repercusión de la guerra. Es decir, si el petróleo se va hasta arriba, de hecho ya se habían hecho unos análisis hace un año y hace medio año con el derribo del dron de Estados Unidos, que si se iban a una guerra, los precios del barril de petróleo podrían oscilar entre 100 y $300. Ese precio no lo aguantaría Europa y se hundiría completamente porque necesita el petróleo que no tiene, ¿no? Entonces, ¿quién sería el principal beneficiado? Bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Y también Rusia por el precio del petróleo alto. Pero los demás no serían beneficiados y se armaría una crisis global económica. Por eso es que toda la gente está muy preocupada por lo que pueda responder Donald Trump. Ahora, Donald Trump lo estuvo prometiendo muchísimo. Si no responde, probablemente en la mente de Donald Trump va a decir, me van a tachar de débil y voy a perder las elecciones. Entonces, hay alta probabilidad de que responda y que responda con mucha fuerza. Por eso es que también hay muchos iraníes conscientes que pues temen por su vida. Hay otros iraníes que son muy religiosos y que ellos están felices, ¿no? Que pues, si se mueren martirizados. Sí. Y ese concepto de martirio no lo calcularon los agentes de inteligencia ni los asesores de inteligencia de Donald Trump al calcular el asesinato del general Soleimani, porque creyeron que iban a fracturar la unión entre el pueblo y el gobierno, o iban a desmoralizar a la sociedad o a las Fuerzas Armadas de Irán, pero resultó al revés. Ya era un héroe Soleimani en Irán y ahora lo convirtieron en una leyenda, ¿no? ¿Por qué? Por el concepto de martirio, que martirio quiere decir para ellos en el Islam, cuando Dios te toca y te premia por haber hecho algo por tu país, te recoge y te lleva al cielo. Entonces, si bien muchos estaban tristes, también muchos estaban celebrando, festejando, porque ahora tenían a un mártir y ese mártir ya era divino. Rubén. Oye, Roberto, te hago una pregunta en este contexto del concepto de martirio que estás explicando, muy importante aquí en este espacio. En la cultura persa y también pues la religión musulmana en los persas, ¿cabe también la cosa de que se autoinmolen, que se conviertan en seres bomba para una venganza en este concepto? En ese concepto podría caber, pero los islámicos y los religiosos no lo ven bien, los chiitas, Irán, los de Irán, los chiitas de Irán. Y culpan al wahabismo, que es una corriente extremista de los suníes, que dicen que fue inventada por los británicos el siglo pasado, de ser extremos, malinterpretando el Islam y de morir inmolándose y matando a los demás en ataques terroristas. Lo ven mal los religiosos, sin embargo, sí tienen un concepto similar cuando se trata de luchar y de ir a la guerra. Si mueres torturado, si mueres defendiendo a tu patria, bueno, pues y mataste a varios de los enemigos, bueno, pues ahí sí vale el martirio y es bien visto. Bueno, no contaron con todo esto. Mi pregunta es, de alguna manera ya lo estabas explicando. Recientemente el Parlamento o Congreso de Irak votó a favor de la expulsión de las tropas de los Estados Unidos. Luego en Estados Unidos dijeron nada, aclararon que nada, no nos vamos a salir.
pero a fin de cuentas, bueno, Irak está ocupado desde hace muchísimo tiempo por estas tropas. Ahora el Parlamento dice, adiós, ya váyanse, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo ha tomado el gobierno actual de Irak, si se sabe hasta este momento, el ataque? El ataque precisamente de hoy. ¿Se contó con autorización? ¿Irán le avisó al gobierno, crees? Eso es lo que yo preguntaba en otros enlaces, quizá por eso no te contestaba, Rubén, yo te estaba esperando, como me dijiste a la hora, pero me cayeron 30,000 enlaces y entonces, fíjate, estaba contestando que Irak e Irán se habían enfadado demasiado porque Donald Trump mandó matar al general Soleimani, violando el derecho internacional, violando la justicia y la ley y la constitución de Irak, porque si bien tienen permiso para estar en Irak, las tropas estadounidenses no tienen permiso para sobrevolar el aeropuerto de Bagdad, ni mucho menos para asesinar a alguien, ¿no? Entonces, pusieron el grito en el cielo el gobierno de Irak y también el gobierno de Irán, porque además el general Soleimani estaba haciendo una especie de visita oficial invitada por el primer ministro. Ahora que lanzan los misiles, pues Irán también habría violado el espacio aéreo de Irak y además, en el caso de que hayan matado a alguien, asesinado a gente en el territorio de Irak, a solo que hayan tenido conversaciones secretas que aún no han sido reveladas, en donde le hayan pedido permiso al gobierno iraquí, no habrían violado nada, pero no lo sabemos. Son las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ahora que amanezca posiblemente empezarán a fluir los detalles, pero lo que te quiero decir también es que el Parlamento iraquí es un caos, porque si bien votó para que se salieran las tropas de Estados Unidos, quien votó fue la facción chií. Sí, claro. Que tienen un poco la mayoría, pero los otros, los suníes y los kurdos, abandonaron la sesión y ellos boicotearon y no. Por lo tanto, no es vinculante la orden del Parlamento, sino es una sugerencia al primer ministro, que a su vez el primer ministro entonces tendría ya la aprobación del Parlamento y tendría la última palabra el primer ministro al reunirse con los diplomáticos de Estados Unidos y acordar y negociar para que se salgan. En eso es donde se filtró esta famosa carta, que sí se la enviaron, que el gobierno iraquí confirmó que sí la recibió, pero que Esper, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo, no hemos tenido nada de decisión para salirnos de Irak. Rubén. Bien, oye, pero yo me imagino que en este momento las autoridades militares de inteligencia militar de Irán no están ahora de brazos cruzados esperando, ven, ya les dimos, ya respondimos, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Respondan. O sea, y no sé si sea equiparable, pues, este ataque, que no sé cuánto daño haya causado, pues al daño que significa el asesinato, porque hasta Bernie Sanders lo dijo ayer con Anderson Cooper en CNN, lo calificó de asesinato, dijo, fue un asesinato, el asesinato del general Soleimani. Entonces, es equiparable a lo que ha significado ese asesinato con el ataque de ahora de Irán a Irak, a las bases de Estados Unidos en Irak. ¿En Irán? Yo no lo sé, pero parece ser que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que es el que realizó el ataque, podría darse por satisfecho, porque en el comunicado dijo, si esperamos que Estados Unidos no se le ocurra tomar otra estúpida decisión y atacarnos. Entonces, quizá con eso es, mira, ya me mataste al general, yo ya te maté a algunos porque no sabemos si se han muerto o no, pero ya ataqué tu base, ahí paramos las cosas y ahí se para todo. ¿Querrá Donald Trump hacer eso? No lo sabemos. No sé si sea comparable con el asesinato del general Soleimani o no, pero yo te puedo decir que asesinar al general Soleimani para Irán significa como si mataran al vicepresidente de Estados Unidos, lo cual sería un casus belli en cualquier otro país como una declaración de guerra. Absolutamente. Si nos permites, te quiero presentar un video en el cual el señor Trump hace el anuncio de Soleimani. Lo tenemos aquí para poner un poco más el contexto, ¿verdad, Pastor? Venga. Así, Rubén, lo vemos y regresamos.
We do not seek regime change. The United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. Bien, gracias en esta oportunidad. Está con nosotros el doctor John Ackerman, a quien damos las gracias. Él estaba puesto para su comentario en el programa Éntrale sin miedo con Vicente Serrano, que afortunadamente nos ha cedido la oportunidad de estar en este momento para analizar lo que es esta noticia impactante a nivel mundial. Antes de que entremos con tu comentario, John, te pedimos nos permitas hablar con el doctor Alfredo Jalife, que está en la línea. Alfredo, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, Alfredo, aquí saludándote desde la mesa de la octava. Tenemos un programa especial para analizar y comentar lo que está sucediendo en aquella parte del mundo. ¿Cuál es tu primera lectura y tu primera impresión de lo que está sucediendo, Alfredo? Bueno, esperada las represalias después de los funerales, pues casi, yo diría, de canonización del general iraní Soleimani, y incluso el discurso de la hija del general Zainab, que es una gran activista universitaria, precisamente había dado a entender que sí venían las represalias y eran esperadas. Lo que no les sabía era que fuera tan inmediato, de ayer a hoy. En la segunda quizás se hubiera esperado unos días más, pero ya estamos en esto, desgraciadamente. Y ahora hay que ver el número de muertos y heridos, porque fueron golpeadas 2 bases militares de Estados Unidos después de que el primer ministro de Irak, por cierto, saliente, recibió una carta. Ya vieron ustedes, hubo mucha confusión en la carta, no era la misma la versión en inglés que en árabe, que en persa, bueno, aquí era en árabe que en Irak, y pues son los engaños, ¿no? Mira, he estado investigando, y eso es importante que lo entendamos. Yo creo que todos los errores de cálculo, todos los cálculos que hizo el presidente Trump le han fallado lamentablemente. Hoy hay un sondeo de Estados Unidos donde la mayor parte de la gente no aprueba cómo ha manejado Trump pues toda la situación en Irán. Llama la atención que 2 países que dicen que no quieren ir a la guerra hoy se encuentran en una escalada. Aquí lo que hay que no haya apagafuegos. Por desgracia, el presidente Trump cruzó todas las líneas rojas, ya no existen. Mira, hay muchos datos duros, incluso de la prensa israelí, donde festejan el triunfo de Netanyahu. Es decir, el pleito de Irán y Estados Unidos, resulta que el gran vencedor es Netanyahu, porque parece ser que él estuvo detrás de estar asusando a Mike Pompeo, que ha hecho un patético papel como secretario de Estado, el exdirector de la CIA. Oigan, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Porque aquí ya no veo la imagen, se me perdieron. No, aquí estamos Creí atentos. Que estaba allí en Bagdad, perdóname. No, aquí estamos atentos. Porque a veces ya le quitaron la señal en Twitter a Hispan TV. Bueno, entonces, como no los estoy viendo, me imagino que ahí están. Sí. Hubo ya estaba programada el asesinato de Soleimani. Incluso lo habían manejado Israel, lo dice abiertamente
el director del Mossad, Yossi Cohen. Hay datos duros en él. Todo lo que digo no es mío, ¿eh? Hay datos duros. Ya luego, si ustedes me preguntan mi opinión personal, también sé opinar. Claro. Entonces, estaba preprogramado el asesinato y el general Soleimani cae en una trampa, doble trampa. La primera es de que, lo dice el primer ministro de Irak, él es invitado a instancias del presidente Trump a intermediar en la guerra de Irán con Arabia Saudita, que querían disminuir las tensiones, lo cual él iba a llevarle la respuesta al primer ministro iraquí, que también es saliente, pero ahí viene la parte interesante. A mí siempre me llamó la atención, y yo desde el domingo, esa sí es parte mía, dije, bueno, aquí o lo engañaron o fue una falla gravísima en las grietas de la contrainteligencia iraní. Bueno, pues resulta quizás que hayan sido las dos. Ahora, con estos datos duros que están saliendo, si quieren luego les puedo dar la bibliografía. Mañana sale... Alfredo Jalife, te habla Álvaro Delgado. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir, entonces, Alfredo Jalife? Soy Álvaro Delgado. Para un dato. En un vuelo comercial, el general Soleimani con pasaporte diplomático. Alfredo Jalife. Precisamente el asunto de Arabia Saudita con Irán. Y ahí viene el segundo engaño. También le había pedido el presidente Trump al primer ministro de Irak, al-Mahdi, de que interviniera el general Soleimani para que se levantara el sitio de las milicias chiitas proiraníes en la embajada de Estados Unidos en Irak. Bueno, y luego, pues el otro llega tan campante, toma un vuelo comercial, lo recibe el jefe de las milicias chiitas en Irak y inmediatamente en el convoy, pues él muy desparpajado, pues es asesinado con otros 6 mártires por un dron de Estados Unidos. Es decir, esto ya estaba armado. Ahora, ¿cuál era el cálculo de Trump? Eso es lo que hay que ver. Le están fallando todos los cálculos. Mira, el mismo primer ministro saliente Netanyahu, hoy lo saca Russia Today, ya se retractó, dice, este no es asunto nuestro, esto es un asunto de Estados Unidos con Irán. ¿Por qué? Porque naturalmente hay temor de que la guerrilla de Hezbollah en el Líbano, que además es parte del gobierno saliente en el Líbano. Fíjate qué interesante cómo estamos hablando de gobiernos salientes, ¿eh? Estamos hablando del gobierno saliente de Israel con Netanyahu, gobierno saliente en Irak con al-Mahdi y el gobierno saliente de Hariri en el Líbano. Eso es muy interesante. Y en un descuido entonces, mira, también, lo que quiero llegar y en un descuido que también, doctor, el saliente de Trump. De escalada. Hoy hay una escalada, ese real, ya se dieron 2 ataques a 2 bases, pero voy a hacer un paréntesis que ese sí es hallazgo personal. Oye, Alfredo, ¿nos permites dar un comentario? Todos. Creo que no. Yo voy a hacer la pregunta ahorita, a ver, si me dan chance. ¿Alguien conoce la identidad del contratista supuestamente asesinado en Kirkuk, una ciudad del noreste de Irak, y que no ha sido dada a conocer? No. Oye, Alfredo, ¿nos permites dar una información de último momento y pedirte tu opinión? A ver, Álvaro Delgado, ¿cómo? Álvaro Delgado, por favor. Déjame concluir lo de la identidad. ¿Por qué no se conoce la identidad del contratista estadounidense que fue el que desencadenó toda esta serie de eventos secuenciales? No tiene derecho ni siquiera a funerales. Vean los funerales que tiene el general Soleimani, ya se vieron, hoy ya estuvo una estampida de los feligreses, etcétera, pero nadie conoce cuál es la identidad. Y yo me hago la pregunta, ¿habrá habido tal contratista asesinado? Yo no estoy diciendo que haya o no, estoy haciendo la pregunta, ¿por qué no dan a conocer la identidad del contratista asesinado? Claro. A ver, venía la pregunta de Álvaro. Alfredo, por favor. Álvaro Delgado. Álvaro Delgado tiene un comentario, una información. Tengo que dar una información, Alfredo Jalife, al auditorio. Hace unos minutos, a las 8:45 de la noche,
el presidente de Estados Unidos emitió un comunicado para ratificar que el día de mañana hará una declaración por la mañana, pero dice lo siguiente: todo bien, evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. Hasta aquí todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con amplia diferencia. Haré una declaración mañana por la mañana. Eso es lo que acaba de tuitear, es la primera reacción de Donald Trump después del ataque de cohetes por parte de Irán a 2 bases militares de Estados Unidos en Irak. Y doctor, hago una actualización muy rápida antes de que le demos los micrófonos la próxima media hora al doctor Jalife. El dólar está ya 18.88, es decir, ya volvió, va a estar volátil las próximas horas, por supuesto, pero no necesariamente el peso se va a debilitar. En todo caso, lo que están previendo los analistas es que, pues sí, la volatilidad generada por el conflicto allá en Oriente Medio pueda, pues, pegarle sobre todo a las finanzas, como le pega a muchos mercados emergentes. Lo que sucede con las monedas es que inmediatamente empiezan a buscarse los inversionistas refugios. Pasa con el oro en este momento, que trae un aumento de 0.86%. Se convierten rápidamente valores como el oro, como el dólar, se convierten en refugios de los inversionistas, y esto le pega a, pues, algunas commodities, pero también además a algunos de los países emergentes. El petróleo está en este momento, el Brent está a trae un aumento de 1.48% y se está cotizando en el mercado internacional ya en 69.30%. No es tan grande el chipote que trae el petróleo. Bueno, apenas empieza esto, ¿eh? Porque está empezando, pero aún así, normalmente el susto agarra y dispara. O sea, el susto, ¡pum!, tiene una sobrereacción y luego se estaciona. Déjenme regresar, si me permiten, con el doctor Alfredo Jalife para que nos ayude a entender o para visualizar qué puede decir Donald Trump mañana. Porque el domingo, o sea, ayer, hace un par de días, doctor, platicábamos en tu casa y me decías que después del asesinato del general iraní, Mike Pompeo busca al embajador de Rusia en Washington como buscando calmar las cosas. No va necesariamente de la mano con este mensaje que está enviando, este comunicado Donald Trump, de que se está dando golpes en el pecho diciendo nosotros somos los más poderosos del mundo. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar de un Donald Trump que está entre la espada y la pared? Y si bien es cierto, muchos dicen que está a 2 bombas de su reelección, también depende su futuro político de lo que resulte de este conflicto. Así es, sin duda. Mira, desgraciadamente el presidente Trump ha demostrado en esta crisis, como nunca en sus 3 años de mandato, que es un personaje bipolar. Es decir, tiene fases de manía y tiene fases luego de la que se deprime. 17 días en los que estuvo en Mar-a-Lago, en Miami, parece ser que lo reenergizaron a tal grado que recurrió a esta doble trampa del asesinato del general, que, visto y en retrospectiva, puso hasta en riesgo su propia reelección, porque vamos a ver, ahorita estaba leyendo lo que me decía Álvaro, yo creo que esos datos del petróleo están mal, Alejandro, yo acabo de verlas, ¿no? Ha subido 5% en estos momentos. El petróleo es lo que más ha subido. Russian el oro TV también trae está 5% bien. E Investing trae actualizado al minuto, trae el dato que te di, Alfredo, 1. No, pero este es directo, ya estamos hablando de Londres, ya la cotización del Brent, que tú sabes, hay una diferencia entre el Brent y el West Intermediate Texas. Se cotizan de manera diferente. Esto es una realidad, pero a lo que quiero llegar, que esto es fundamental,
Nadie está hablando, y eso es muy importante, que en estos momentos que Irán lanza sus misiles a 2 bases de Estados Unidos en Irak, que es un país ya ocupado de facto, después de que el Parlamento ha pedido su expulsión, y el primer ministro incluso acaba de recibir una carta, el primer ministro de Irak, en donde pues hay confusión en Washington, hay mucho caos, hay respuestas contradictorias, pero eso es parte de la... yo no lo había descubierto, y eso que yo estudié psiquiatría, yo no había descubierto que Trump fuera bipolar, realmente lo es. Tiene fases de altas y muy maníacas, y luego tiene fases de depresión muy fuertes. Por eso hay que jugar, no cualquiera puede manejar la cuestión bipolar, menos si no está, y no lo estoy diciendo irreverentemente, no lo estoy diciendo en forma irreverente, porque si no se toma en consideración la personalidad del mandatario, pues obviamente cometen muchos errores. Mira, aquí los iraníes estaban jugando de acuerdo a las reglas de old fashion, ¿no? A las líneas rojas, pero ya vimos que Trump no las respeta. Y ahora, ¿qué hizo? Lo que no hemos hablado y nadie lo está diciendo, ¿quién está ahora junto a la frontera de Irak? Pues nada menos el personaje que tiene las únicas armas hipersónicas del planeta. Y estamos hablando del presidente ruso Vladimir Putin, que hoy estuvo con el presidente sirio Bashar el-Assad, quizás para marcar las líneas rojas, para recordarle a Trump que sí hay líneas rojas. Él no las respetará en Irak, no las respetará en Irán, pero sí existen en Siria, sí van a existir en Libia quizás, y quizás hasta en Turquía, donde mañana estará ahí Vladimir. Entonces, aquí mira, hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Yo tengo datos en la que hay que tener mucho cuidado, en eso no tenemos mucha información. El presidente Trump está hablando claramente que tuvieron casualties, no tuvieron víctimas, no lo sé, hay que irse con cuidado. Oye, si te ocultan la identidad de un contratista, imagínate si hay X número de muertos o heridos, al único que le va a convenir decirlo es al presidente Trump, porque le puede costar su reelección. Además ya la tenía en el bolsillo, que en realidad el partido republicano lo iba a blindar el Senado. Ahora, aparte que hay que seguir en secuencia y ser muy responsables. Yo estos días he estado diciendo, no va a haber tercera guerra mundial. Incluso muchos están manejando en las redes que ya está en puerta la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Para que haya una tercera guerra mundial se necesita que se agregue Rusia. Yo en estos no estoy viendo que Rusia quiere intervenir en ese sentido. Rusia puede ser un factor de estabilización. Es el único que puede escuchar Donald Trump, porque es el que escucha la fuerza de las armas. Rusia es una megapotencia militar, incluso mucho mayor que Estados Unidos, aunque desde el punto de vista propagandístico Trump diga lo contrario. Entonces, es muy interesante esta situación porque, ¿qué puede pasar? Mira, si vamos a escaladas, ahora hay muchos bombarderos de stealth, de aviones furtivos, en la isla Diego García en el Océano Índico. Está a 3.000, más o menos 500 metros de la frontera con Irak. Mañana vamos a ver qué tanto le va a convenir a Trump ocultar a sus muertos, a sus heridos. También puede darse que no hubo ni uno, y son muy ineficientes, también hay que decirlo, aunque hayan lanzado alrededor de 12 misiles, es lo que se está manejando, pero hay un rotativo que también es muy amarillista, pero en Londres, que sabemos leer a la prensa británica, muchas cosas que no dice la prensa entrecomillada seria, lo saca la prensa amarillista. Y ahora en estos momentos el rotativo Express, que lo pueden buscar en Google, express.co.uk de United Kingdom, habla de 30 muertos. Eso es importante. Entonces tenemos los dos. Trump, que se jacta de que no hay heridos, habla,
da a entender que todo está bajo control y luego que mañana va a dar su discurso. Hay caos y confusión en Washington, se ha visto en las respuestas del secretario del Pentágono, Esper, como en las respuestas del secretario de Estado, Pompeo, e incluso veamos cómo Trump ha retrocedido en la cuestión de bombardeo a los sitios arqueológicos maravillosos que tiene Irán. Uno de ellos es Persépolis, que fue destruida por Alejandro el Magno 300 y pico de años antes de la aparición de Cristo. Entonces, y esto obviamente causó un furor internacional, incluso en Estados Unidos, a tal grado que vimos a un Trump, ese Trump bipolar del que estamos hablando, que se tuvo que retractar y que dijo, sí, voy a aceptar las leyes internacionales. Aquí el grave problema es, esa es mi muy humilde opinión, y con esto concluye esta primera parte, si es que nos vamos a quedar hasta mañana temprano. La dejamos para mañana, Alfredo, tampoco. Gracias. Lo que veo es si puede haber una escalada de parte de Trump. Es decir, si el daño infligido fue tan fuerte que mañana tengamos, y hoy lo está diciendo el corresponsal de Sky News en el Medio Oriente, dice, acabado a la primera refriega de los misiles de Irán, ahora vamos a ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Hoy, en estos momentos, estamos detenidos aquí. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues estamos en escalada, de la escalada, y hay un grave peligro para Irán. Ellos también tienen que tener en cuenta ese riesgo. Que con la mano, y no lo digo yo, lo dice quien más sabe en negociaciones de armas nucleares de Estados Unidos, antes de Trump, obviamente, que es el inspector Scott Ritter, quien manejó todas las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Él estuvo también en las negociaciones del INF, que son las armas intermedias de alcance entre Estados Unidos y Rusia, etcétera. Es una gente que conoce el tema. Yo creo que en Estados Unidos es los que más conocen. Mira, por ejemplo, tú sabes, sí sé del tema, pero soy un leguleyo frente a Scott Ritter, y me asombró que haya dicho, y salió en Russia Today, de que cuidado con Trump, que sí puede acabar la guerra lanzando bombas nucleares. Hay que tener mucho cuidado a eso, que obviamente Irán no dispone de ellas. Bien, Alfredo Jalife, muchas gracias. La terrible realidad se impone y debemos agradecerte toda esta oportunidad de contar con tus puntos de vista. Dejemos para mañana la segunda parte de esta larga exposición. Gracias, muchas gracias. Desde Guadalajara, porque ahí voy a estar. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Le damos las gracias al doctor Jalife y está